Amigos de Nace una Estrella, regresó la época más hermosa del año. Por supuesto, no podía faltar un especial de Nace una Estrella con el regreso del fútbol americano, porque no solo es la NFL, sino el fútbol americano en general, nivel colegial, también lo tendremos. Y para esto, como debe de ser, con mi gran partner, mi amigo, mi compadre, mi hermano, Carlos Gómez Chico. Quique, te saludo con el gusto de siempre y hoy especialmente emocionado, como bien mencionas, y también con esa energía con la que presentaste el programa, porque ya estamos a días de que inicie la temporada 2021 de la NFL, lo cual por supuesto a nosotros como aficionados del deporte de las tacleadas por excelencia nos tiene entusiasmadísimos de ya ver un nuevo calendario después de una espera tan larga, ¿no? Lo malo que tiene la NFL, Kike, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, es que la temporada baja dura muchos meses. Son más meses de los que dura la campaña regular. Entonces, estamos constantemente esperando noticias, esperando el draft, esperando los campos de entrenamiento. La pretemporada ya la tomamos con una intensidad tremenda y, por supuesto, cuando llega la campaña regular, nos adentramos en un valle de éxtasis total. Entonces, muy contento y emocionado de estar contigo para platicar en este podcast un poco de la historia de la NFL, un poco del equipo campeón actual, que son los Bucaneros de Tampa Bay, y también dar una pequeña previa rumbo a esta campaña 2021. Sí, que creo que es aquí muy importante platicar, ya lo saben, en Nace una Estrella siempre platicamos un poco de historia y también, por supuesto, algunas de nuestras opiniones. Carlos, esta NFL que como tal se constituyó ya como una liga en 1920, esto es muy importante de platicar, y que inicialmente, para mucha gente, como dato curioso, no se llamaba NFL. En realidad, si hoy quisiéramos decir ese, sería APFA, sería American Professional Football Association. En ese momento se terminaba denominando, y es hasta 1922, prácticamente 2 años después, que le terminan cambiando el nombre a NFL. Sí, totalmente de acuerdo. La liga nace justamente en 1920 y por eso fue que la campaña antepasada pues se celebró el 100 aniversario de la NFL como tal. Por supuesto, fue una campaña muy especial en la que terminaron consagrándose los Kansas City Chiefs después de 50 años de agostamiento, porque hay que recordar que el último Super Bowl que había ganado justamente esta franquicia había sido en la campaña del 69. Y ahora, Kike, algo interesante, ¿no? Porque este equipo justamente de Kansas, hablando también un poquito del contexto histórico de ciertos equipos, pues inician siendo los Dallas Texans y después pasan a ser los Kansas City Chiefs por esa batalla de Dallas que tenían con los Cowboys, que inician en 1960, se van a Kansas City y forman parte de la AFL, que también es una liga fundamental para que se concrete la NFL como la conocemos hoy. Ahorita vamos justamente a platicar este tema, pero realmente las dos ligas fundadoras del fútbol americano profesional como lo conocemos el día de hoy son la NFL y la AFL, la National Football League y la AFL. Entonces, finalmente se fusionaron estas dos y formaron una sola liga. Sí, de acuerdo. Y ahora, aquí algunos datos interesantes que de repente tenemos. Por supuesto, conocer al primer campeón que tuvo esta liga, que fue Akron Pro. En este momento, así se denominaba este equipo. Y cómo se elegían los equipos de 1920 a 1933. Era el equipo que mejor récord tenía. Exacto. Jugabas temporada regular y es como de repente, si lo quisiéramos ver hoy en día, como las ligas europeas. El primer lugar es el campeón. Y de repente, como bien lo ha hecho el deporte estadounidense, empiezan a buscar la manera de hacer el fútbol americano más atractivo. Llevaba sus comienzos, empezaba a ganar fanáticos, y a partir de 1933 comienzan ahora sí a hacer juegos de postemporada. Calificaban los mejores, tenían su postemporada y se llegaba a una final que era el NFL Championship Game, y que de ahí se jugó hasta 1966, y es cuando ya justo mencionas, viene esta función de las ligas y detona lo que hoy en día es uno de los eventos predilectos por todos los fanáticos de los deportes, porque puedes no ver la temporada completa, pero el Super Bowl seguro lo ves con tus cuates.
Exacto, justamente lo que mencionas. En 1933 inicia como tal la postemporada y se enfrentaban los dos mejores equipos calificados en el juego de campeonato, ¿no? En el Championship Game, que era el NFL Championship o el juego de campeonato de la NFL. Y posteriormente la liga va evolucionando y por supuesto que para darle mayor escaparate, contemplando que también estaba la AFL, deciden a partir de la temporada del 66 que no solo van a jugar los juegos de campeonatos en sus respectivas ligas, sino que al finalizar la campaña se va a dar un Super Bowl, que en ese momento no se llamaba Super Bowl, sino se llamaba Juego de Campeonato entre la NFL y la AFL, donde justamente el campeón de la NFL y el campeón de la AFL se enfrentaban en un juego final, fusionando estas dos ligas, aunque todavía no se constituían como tal, y eso fue el nacimiento del Super Bowl. Uno, por supuesto, de las figuras más importantes, el dueño de los Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, que fue el que le pone prácticamente el nombre de Super Bowl, justamente, y gracias a él lo conocemos a este gran juego como ahora, ¿no? Entonces, por supuesto que la liga fue creciendo, la liga se fue constituyendo, y ya en 1970 fue cuando se termina de fusionar la NFL y la AFL, aunque también hay que recordar que por ahí una tercera liga, Quique, que fue la All American Football Conference, donde estuvieron sobre todo los Cleveland Browns. Muchos de estos equipos los absorbió la NFL porque solo duró 4 años. La All American Football Conference termina por quebrar, por no funcionar. Prácticamente los reyes de la All American Football Conference fueron los Browns de Cleveland del legendario Paul Brown, uno de los entrenadores en jefe más maravillosos y en lo personal de los más entrañables. Muchos equipos los adopta la NFL, ya se quedan dos ligas, la NFL y la AFL, y como platicamos, en 1970 se terminan por fusionar, aunque desde el 66 ya se jugaba un juego entre el campeón de la NFL y el campeón de la NFL llamado el Super Bowl. Sí, de acuerdo, y de ahí es donde creo que realmente comienza la NFL a despuntar. De alguna manera, el béisbol era se conoce como el rey de los deportes y era el fuerte en los Estados Unidos, principalmente la década de los 30, los 40, los 50 aún lo empezaba a hacer, y el fútbol americano tiene que empezar a hacer algo. Se tiene que volver este deporte espectáculo que tanto de repente hemos mencionado, que generalmente el deporte hoy en día profesional es un deporte de espectáculo para cada uno de sus aficionados. Y surge esta gran idea del enfrentamiento. De repente ya se tenían los tazones colegiales legendarios de muchísimos años, pero no se tenía esta sensación de este juego importante, trascendental, ya a nivel profesional. Y como bien mencionas y lo relataste muy bien, toda la creación del Super Bowl, pero ya empieza a tomar fuerza en la década de los 70, empiezan a crearse las dinastías, los Steelers en los 70, los 49ers en los 80, empieza también ya a existir este cambio en la filosofía del juego, empiezan a nacer mariscales ya con otra idea, ¿no? Joe Montana, por supuesto Dan Marino, uno de los grandes pioneros en cuestión de lanzar el balón, el mismo Dan Fouts, creo que por ahí podrían entrar, y empiezan a surgir esta clase de dinastía, los vaqueros de los 90, y el Super Bowl se convierte en la gran fiesta, en la gran culminación de lo que es el fútbol americano, y lo tenemos clarísimo hoy en día, insisto, lo repito, lo dije hace unos momentos, hay gente que no ve un solo partido de toda la temporada regular. Es más, quizás no le gusta el fútbol americano, no le entiende, pero es como si fuera un día festivo reunirse con los cuates para ver el Supertazón, para ver el Super Bowl. De acuerdo, ya es un tema cultural, ¿no? O sea, más que deportivo, ya es cultural y sobre todo en los Estados Unidos es una fiesta tremenda, si no es que la más grande del año. Yo lo compararía con el 4 de julio, ¿no? O sea, prácticamente a ese nivel de magnitud lo viven los norteamericanos. Y es muy interesante lo que mencionas, y yo creo que después, Quique, le deberíamos dedicar un podcast a cómo fue revolucionándose el juego, sobre todo en la posición de mariscal de campo, del forward pass, del pase hacia adelante, ¿no? Porque al inicio, pues prácticamente era como rugby, corriendo todo el tiempo el balón, no existía como tal el pase, y el pase fue lo que hizo al fútbol americano espectacular, ¿no? Realmente es el distintivo del juego, por eso
De hecho, hay un documental maravilloso que se llama The Forward Pass, que se lo recomiendo muchísimo que lo vean, donde explican cómo se va desarrollando este juego, ¿no? Iniciando por Sammy Bogg, que fue el primero como tal que empezó a lanzar la pelota, después llegando a Johnny United, que lo lleva a otro nivel, uno de los mejores mariscales de campo, y ya luego, como bien mencionas, llega Terry Bradshaw, llega Roger Staubach, llega Joe Montana en la década de los 80, y se empieza a revolucionar el juego a como lo conocemos hoy, que ya prácticamente es más pase que juego terrestre, ¿no? Al inicio era más juego terrestre, defensivas más potentes, ahora es ofensivas espectaculares, más puntos, reglas que favorecen justamente también al receptor y al mariscal de campo, por eso vemos estadísticas tan bollantes últimamente, que creo que valdría la pena relatarlo más a detalle, pero así es como va creciendo el fútbol americano y se va adueñando del público, porque como bien mencionabas antes, el béisbol era el rey de los deportes, el deporte por excelencia para los estadounidenses, y después el fútbol americano lo desplaza absolutamente, y hoy se habla de que ya es necesario también una evolución del béisbol, hacer el juego un poquito más rápido, más dinámico, cosa que el fútbol americano lo ha hecho muy, pero muy bien, ¿no? Con los tiempos comerciales, con las pausas, pero también con el juego rápido, espectacular. Entonces, como bien mencionaba un periodista norteamericano, antes el domingo era el día de ir a la iglesia, de ir a rezar, de ir con la familia justamente a congregarse a un recinto para rezar. El fútbol americano también terminó desplazando como tal el Día de Dios por el Día del Fútbol Americano, ¿no? Es muy fuerte y por supuesto no me quiero meter a temas religiosos, pero para los norteamericanos la NFL es una religión absoluta, ¿no? Se paralizan los domingos, los equipos se paralizan los domingos, las ciudades y los aficionados. Sí, impresionante, y poco a poco la NFL lo ha hecho también, que se empiezan a paralizar los domingos, no solo en los Estados Unidos, empezamos a ver una gran masa en varios países. México, por supuesto, por la cercanía, es uno de ellos, pero empezamos a ver fanáticos en Japón, en España, en Londres, y totalmente, de repente esto empieza a generar algo bastante interesante. El fútbol americano en Brasil ha crecido muchísimo en las últimas 2 décadas, por decirlo de alguna manera, y bueno, termina haciendo una culminación en lo que tenemos hoy en día, ¿no? Como ya lo mencionabas, estas ofensivas explosivas, uno de los grandes ejemplos que tenemos hoy en día son la ofensiva de los Jefes de Kansas City con Patrick Mahomes, ya campeón de Super Bowl en la edición 54, y subcampeón en la edición anterior del Super Bowl. Pero ahora, hablando de Super Bowls, la edición anterior, los Tampa Bay Buccaneers lograron su segunda victoria en la historia en un Super Bowl. Y personalmente, una historia importante, una historia interesante, la de estos Tampa Bay Buccaneers, actuales campeones de la NFL, y que si estamos hablando de que hoy es lunes 6, prácticamente en 3 días comienza la temporada, entonces en 3 días estarán ellos como campeones debutando. Una historia también muy complicada la de este equipo. Sí, totalmente. Hay que recordar que los Bucaneros de Tampa Bay llegan a la NFL como un equipo de expansión junto con los Seattle Seahawks en 1976. Y aparte tienen un inicio muy turbulento, porque quedan 0-14 en su primera temporada, es decir, no ganan ni un partido, 0-14, no consiguen ninguna victoria. Hay que recordar que antes el calendario de campaña regular era de 14 partidos. A partir del 78 se acumulan 16 o se suma a 16, y ahora a partir de la campaña 2021 se van a jugar 17 partidos de temporada regular, pero en ese entonces, cuando los Bucaneros entran a la liga, se jugaban 14 partidos, no ganan ni uno, pierden los 14, y la siguiente temporada pierden los primeros 12. De hecho, tienen la marca de más partidos consecutivos conociendo la derrota y sin conocer la victoria. Así que el inicio de los Bucaneros de Tampa Bay es posiblemente de los peores en la historia del deporte norteamericano, y de hecho tienen el peor, o tenían antes de la temporada pasada, el peor porcentaje de victorias para un equipo en el deporte norteamericano, para que se den una idea.
Posteriormente llegan algunos buenos años, sobre todo ya adentrándonos en la década de los 2000, y por supuesto terminan levantando el Super Bowl 37 primero que nada, con John Gruden como entrenador en jefe y con una defensiva tremenda con hombres como Warren Sapp, como Derrick Brooks, como Ron DeBarber. En la ofensiva tenían a Brad Johnson, que me parece, de los peores mariscales de campo que han ganado un Super Bowl, pero la defensiva era tan potente, Quique, que terminaron por adueñarse ese Super Bowl 37. Sí, donde, por cierto, Dexter Jackson fue el MVP. Sí, de acuerdo. Estos Bucaneros que bueno, han sido una historia que también en algún momento creo que se merecen un podcast ellos solitos, porque insisto, épocas complicadas en alguna manera, logran ganar un Super Bowl, incluso terminan ganando un Super Bowl con un pateador argentino, con Martín Gramática como pateador. Terminan ahí levantando este trofeo Vince Lombardi, y después sucede esto, pasan muchas cosas, incluso el mismo Jeff García termina siendo mariscal de campo de este equipo de los Bucaneros ahí cerca del 2007, y del 2008 al 2018 viene una época nuevamente complicada, pasan entrenadores en jefe por los Bucaneros como pocas veces lo había sucedido, épocas diferentes, y por fin en el 2019 llega uno de nuestros consentidos, Charlie, lo debemos de decir así, el señor Bruce Arians termina siendo nombrado entrenador en jefe después de ya tener experiencia como primero entrenador interino de los Colts, después también ya con experiencia ahí en Arizona, y termina adueñándose del equipo en 2019 con nada más y nada menos que el mariscal de campo James Winston, que vemos ahí del lado derecho. Y para los que han seguido los últimos años de la NFL, pues bien saben, la temporada pasada complicada, pero llega Brady por primera vez, se aleja de Foxboro, llega Brady a este equipo de los Bucaneros, y bueno, la historia da un giro radicalmente para este equipo, que en su primera temporada logra lo impensado. Sí, de acuerdo. Sobre todo el problema que había tenido esta institución era la de mariscal de campo, ¿no? Doug Williams llegó a jugar con los Bucaneros de Tampa Bay, pero sabemos que su mejor versión pues fue con el Washington, ¿no? También Steve Young llegó a jugar con los Bucaneros de Tampa Bay, pero sabemos que su versión de ser Salón de la Fama ya la vimos con los 49ers de San Francisco. También vimos proyectos fallidos como el de Josh Freeman, por ejemplo, y también con el de James Winston, que seleccionan, como bien mencionas, como el primer pick global del draft 2015, que sí de pronto ponía grandes números, pero que en contraste lanzaba muchas intercepciones y provocaba muchos intercambios de balón. Y ese fue el gran problema de los Bucaneros de Tampa Bay de hace un par de años, en la última campaña de Winston, la 2019, que lanza para más de 5,000 yardas, que son números mayúsculos, que lanza para 33 pases de anotación, pero que lanza para 30 intercepciones. Entonces, el problema del equipo era, tenemos que disminuir los errores, tenemos que aprovechar la buena defensa que tenemos y encontrar un mariscal de campo veterano que pueda dar esas estocadas finales que nos permitan ganar los partidos, y lo encontraron perfectamente en un veteranísimo como Tom Brady, que ya había recolectado 6 Super Bowls con los Patriotas, que llegó en su primera campaña con Tampa, gana su 7º anillo, y por supuesto que es una historia, me parece, digna de película, ¿no? O sea, salir de Foxborough después de tener un idilio de 20 años, llegar a una nueva institución y en que tu primera campaña ganes el Super Bowl con Tampa, una escuadra que no había ni siquiera ganado un partido de postemporada desde ese Super Bowl 37 que conquistaron en la campaña 2002-2003, es una historia tremenda, Quique. Híjole, no es de mis personajes favoritos, mucha gente sabe. Tampoco el mío. Pero difícilmente vas a poder hacer una película de Brady. Hay tanto que contar. Sí. Yo creo que tendría que ser una serie de 6 temporadas, sin problema. Sí. Es la única manera en la que podrías contar de verdad todo lo que ha vivido Tom Brady, porque de verdad ha vivido de todo. Ser en Michigan, ser suplente, no ser considerado en varias cosas, seleccionado
ya lo sabemos, tarde en el draft, entra de alguna manera por una lesión de Drew Bledsoe en los Patriotas, empieza a avanzar, gana Super Bowls, se lesiona, se pierde una temporada, regresa, gana más Super Bowls, pierde a otros, se va, de verdad, digno de una serie. Netflix, ahí te la dejo votando, ya puedes ser tú absolutamente lo que quieras en esta situación, Netflix. Y bueno, sí, ahí concluye el tema de Tampa. Se los estamos diciendo de una manera breve, ya tendremos la oportunidad también después en futuras ocasiones de platicarles ya más a detalle cada una de estas historias, el inicio de la NFL como tal, y también, el inicio, yo creo que la trayectoria de la NFL podríamos abarcar un podcast completo, y después también los Tampa Bay Buccaneers, creo que es un caso muy interesante. Pero Carlos, en este momento nos ponemos serios, incluso hasta te dije Carlos, no te dije Charlie. Yo creo que toda la audiencia en este momento se espantó, ¿no? Se estaban tomando agua, fue como... Se atragantaron, ¿no? Exactamente. Comienza una nueva temporada y un feeling distinto al de la temporada anterior. Era mucho pesimismo el año pasado, muchas cosas para todos vivimos cosas muy complicadas, seguimos viviendo, pero bueno, se ve un rayo de esperanza. La NFL creo que fue un rayo de esperanza el año pasado, hoy creo que lo es más que nunca. En Estados Unidos es una situación distinta en el tema de vacunación, ya todos los estadios han anunciado que pueden esperar hasta el 100%. Si se venden los boletos, tendrán 100% de capacidad. Entonces, ya se siente nuevamente como esa NFL donde el público va a pesar, donde todo va a ser muy interesante y se perfilan varios candidatos. Entonces, bueno, esta previa importante que tendremos el día de hoy, prácticamente estamos a 3 días del inicio de la NFL con ese juego entre los Tampa Bay Buccaneers, que en casa reciben a nada más y a nada menos que a los Vaqueros de Dallas. Sí, de acuerdo. Un partido que pinta para ser espectacular. Por un lado, por supuesto, los actuales campeones Bucaneros de Tampa Bay. Por otro lado, unos Cowboys que recuperan a Dak Prescott y que, por supuesto, los aficionados de la estrella solitaria quieren ver en qué condiciones regresa, porque no solo se estaba hablando evidentemente de la lesión tan aparatosa de tobillo que tuvo la campaña pasada, sino de ciertas dolencias en el hombro que aún no se revelan con buen detalle en Dallas. Entonces eso ha prendido ciertas alarmas para la institución de los Cowboys. Una campaña, como bien mencionas, totalmente distinta a la pasada, aunque creo que la pasada fue un aliciente tremendo para los aficionados, ¿no? Se mencionaba que posiblemente se iba a cancelar, finalmente no se cancela y fue una ilusión enorme, a pesar de no poder estar en los estadios, de ver un panorama totalmente distinto donde la localidad ya no pesaba como antes, pues el hecho de prender el televisor y ver a tu equipo te generaba ilusión dentro de una pandemia, dentro de un confinamiento. Ahora es una realidad totalmente distinta, aunque seguimos en esta batalla contra el COVID que no ha terminado. Sabemos que en Estados Unidos el tema de vacunación va más avanzado que en México y ya se está permitiendo el aforo en los estadios, y sobre todo dos, Quique, que pues van a abrir puertas por primera vez siendo recientes. Se inauguraron la campaña pasada, el SoFi Stadium, que va a ser la sede del Super Bowl 56, y el Allegiant Stadium, la famosa Estrella de la Muerte, que por supuesto muchos fanáticos de los Raiders ya lo van a querer vivir en carne propia porque es una auténtica obra de arte. De hecho, también Mark Davis, el dueño de las Vegas Raiders, se va a construir una mansión de $14 millones que va a parecer prácticamente el estadio, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de qué tipo de dinero estamos hablando, ¿no? Pero bueno, es una campaña totalmente distinta y creo que de muchos equipos que van a competir. Y yo esta campaña de verdad, sobre todo al lado de la americana, no sé si estés de acuerdo conmigo, veo muchos equipos que son candidatos para la postemporada y para hacer un esfuerzo por llegar al Super Bowl 56. Sí, muchos equipos y que varios, si bien no son, por decirlo así, los favoritos, creo que podrían ser incluso considerados, no sé si caballos negros sea la palabra adecuada, porque tampoco es que no tengan buen equipo. Por ejemplo, haciendo un pase rápido de lista, por decirlo así, Baltimore ha estado en la conversación los últimos años. Los Bills, creo que hoy más que nunca están en la conversación de verdad poder llegar al Super Bowl.
Los Bengals me parece que es un tema un poco más complicado. Los Browns, después de aquel gran juego que le dieron a Kansas en la ronda divisional, creo que van a estar ahí en la conversación. Denver con problemas, los Tejanos esperando que primero su quarterback no se vaya a la cárcel, antes que nada, y si lo logran, de alguna manera intentarán hacer algo. Los Colts con mucha expectativa, estos Colts que se los pongo así de simple, estos Colts hicieron brillar como nunca había brillado Philip Rivers. Entonces, sí, totalmente. Si los Colts llegaron con todo eso, con un Philip Rivers como mariscal de campo, peleándole hasta el último momento a esos Bills, en aquel juego de comodín, ahora con Carson Wentz, con un coach que lo conoce perfectamente, creo que puede ser algo interesante, a pesar de que se pueda perder las primeras semanas. Los Jefes, bueno, ¿qué les podemos decir, no? Los Jefes son el primer equipo de la conferencia americana que reciben 3 años seguidos el campeonato de la AFC, entonces obviamente son candidatos al Super Bowl. Los Raiders, híjole, ahí podrían pintar como caballo negro. Los Chargers tienen un buen proyecto interesante. Los Dolphins, tengo mis dudas. Por ejemplo, los Patriots. Yo creo que los Patriots están en este proceso de reconstrucción, de armar nuevamente la franquicia. Mismo caso que los Jets. Los Titanes serán un sólido candidato, y más ahora con Julio Jones. Como aditamento a esta gran ofensiva, que si de por sí ya era importante, con el mejor corredor de la liga estadísticamente hablando, como lo es Derrick Henry, y bueno, cerrando con broche de oro, pues estos Pittsburgh Steelers, muy criticados, pero que si algo tiene Pittsburgh es de que pelea hasta el final, y si se mantienen sanos varios jugadores, entre ellos el mariscal de campo Ben Roethlisberger, seguramente ahí los tendremos peleando hasta el último momento y posiblemente en los playoffs, porque además hay que recordar que ya califican más equipos a playoffs. Exacto, como la campaña pasada ya califican 7 conjuntos por conferencia, los 4 campeones divisionales, 3 conjuntos comodines. Yo sí creo que en la americana muchos equipos que van a conseguir 10 victorias, también contemplando que ya son 17 juegos de campaña regular, se pueden quedar fuera de la postemporada. Así de peleada veo la americana. Por parte de Pittsburgh, como bien mencionas, es un equipo que va a pelear hasta el fin. No ha tenido una campaña perdedora desde el 2003. Es el conjunto que más campañas vigentes consecutivas lleva sin tener una campaña perdedora. Estamos hablando de 17 años. El que más se acerca a los Steelers es Seattle con 9. O sea, para que se den una idea de la constancia que tiene Pittsburgh, que es un equipo que siempre está peleando y está en ese conjunto de equipos que van a pelear la postemporada, pero tienen una división muy complicada. Como mencionas, están los Ravens, aunque J.K. Dobbins se va a perder toda la campaña, su corredor titular es una baja sensible, pero sabemos que Baltimore es un conjunto fuerte. Cleveland tuvo un año revelación la campaña pasada, se espera mucho de ellos, sobre todo por las piezas que tiene. Vimos a una muy buena versión de Baker Mayfield, tienen un backfield tremendo con 2 corredores como Nick Chubb, como Kareem Hunt, tienen 2 receptores también de muy alto perfil, como es Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, en la defensiva Myles Garrett, estamos hablando de también Troy Hill, de John Johnson, que llegan de los Rams, de Denzel Ward. Entonces, Cleveland en papel es un equipo que va a competir, el norte lo veo muy peleado, creo que podrían salir 3 conjuntos de playoffs del norte de la conferencia americana. Del sur, como bien mencionas, están los Colts, que con Carson Wentz, pues las expectativas están altas porque se reencuentra con Frank Reich, que fue su coordinador ofensivo con Filadelfia, y sabemos que la mejor versión de Wentz fue junto a Frank Reich, justamente con las Águilas. Por otro lado está Tennessee, que con la incorporación de Julio Jones, creo que la ofensiva puede ser más explosiva, primero porque le hables más el panorama a Matt Ryan, creo que puedes explotar también mucho las cualidades de A.J. Brown como receptor joven, y le puedes quitar peso a Derrick Henry, que ya lleva 2 campañas con una carga de acarreos tremenda, y este tipo de backs que son tan castigados, tarde que temprano suelen lesionarse, pero hay que recordar que Derrick Henry ha liderado la liga en yardas terrestres las últimas 2 campañas, y la pasada se convirtió en el 8º corredor que superó las 2,000, entonces es un auténtico tractor. Mientras se mantenga sano, va a ser de los mejores de la liga. Por otro lado, el oeste también me parece que va a estar muy competitivo. Kansas en primer plano, como bien mencionabas,
Los Chargers yo lo considero un caballo negro. A mí me gusta muchísimo el equipo de Los Ángeles y ahora con Brandon Staley como nuevo entrenador en jefe creo que le puede sacar mucho provecho a la defensiva, porque hay que recordar que Brandon Staley fue coordinador defensivo de los Rams. Los Rams fueron la mejor defensiva el año pasado y los Chargers tienen muy buenas piezas a la defensa. Entonces, eso en conjunto con la versión de Justin Herbert que vimos la campaña pasada, creo que pueden hacer que los Chargers tengan un salto de calidad. Los Raiders, obligadísimos, Quique, porque a John Gruden le dieron un contrato por 10 años y $100 millones hace 4 años y en las últimas 3 temporadas no ha podido ingresar a la postemporada. Urgidísimo Mac Mayo como gerente general, urgidísimo John Gruden como entrenador en jefe. Por otro lado, el creo que va a ser de los Bills. Yo a los Bills los pongo junto con los Chiefs como los 2 equipos más fuertes de la americana y me atrevería a decir a Josh Allen como mi favorito para llevarse el premio al jugador más valioso de la campaña 2021. Realmente es un gran mariscal de campo. Tiene a Stephon Diggs, llega a Manuel Sanders, Cole Beasley. Es un equipo muy completo y creo que los Patriots van a dar un salto de calidad con Mac Jones ahora como mariscal de campo. Creo que van a estar entre las 9 y 10 victorias, pero no sé si les alcance para llegar a postemporada. Repito, creo que va a haber muchos equipos que van a conseguir 10 victorias en la americana, que en años normales se consideraría prácticamente un pase hecho a los playoffs, al menos como comodín. Este año la situación va a cambiar. 10 victorias posiblemente no te basten para ingresar a la postemporada. Sí, es impresionante. Sería importante, por ejemplo, también ver a algunos novatos, ¿no? Ya mencionas el caso de Mac Jones. Tenemos también, por supuesto, al pick número 1 del draft de este año, Trevor Lawrence. Y eso es del lado de la americana, pero si bien del lado de la nacional no se hablan muchas cosas, sí hubo muchos cambios. Y de esto, primero que nada, podemos hablar de uno de los juegos que tendremos en la semana inaugural. El tema, por ejemplo, de los Jets de la americana en contra de los Panthers de la nacional. Estos Panthers ahora con un nuevo mariscal de campo como lo es Sam Darnold, muchos cambios, ¿a qué me refiero? También Leones de Detroit va a comenzar con Jared Goff, los Rams van a comenzar con Matthew Stafford, los Saints van a comenzar con James Winston, a pesar de que cerraron con Jalen Hurts, las Águilas van a comenzar ahora como titular con Jalen Hurts, Washington Football Team va a comenzar con Ryan Fitzpatrick, Chicago va a comenzar con Andy Dalton. Entonces, muchos cambios del lado de la conferencia nacional, que bueno, buenos, malos, solo el tiempo nos los dirá, solo después de 18 jornadas sabremos quién tuvo la razón, pero varios candidatos y yo creo que uno de los más fuertes podríamos estar hablando de los Rams, que si bien en el Super Bowl lo que creo que les faltó fue un mariscal de campo con mayor liderazgo que Jared Goff, más que la aptitud, la actitud. Creo que Matthew Stafford puede darle ese salto de calidad a esta ofensiva que tanto lo necesita a pesar de haber perdido a Cam Akers. Sí, de acuerdo. Los Rams han apostado todo en esta campaña porque contrataron a un veterano como Matthew Stafford de 33 años que no ha ganado un partido de postemporada, también hay que mencionarlo. Digo, creo que sí es un mejor mariscal de campo que Jared Goff, pero tampoco se enciendan tanto en el sentido de que es un quarterback con experiencia en la postemporada, porque no lo es, pero creo que la veteranía sí puede pesar para que en conjunto con una muy buena defensa comandada por Aaron Donald, con el tema de que tiene buenos receptores como es Robert Woods, como Cooper Kupp, también llega Deshaun Jackson, un veterano también receptor abierto, puede ser que los Rams sean un equipo a contemplar y a competir para llevarse la nacional. Me parece que no hay duda alguna de que el equipo favorito son los Bucaneros, porque desde que se instauró el tope salarial, es el primer conjunto campeón que va a regresar a todos sus jugadores titulares. O sea, el proyecto está prácticamente intacto en Tampa, lo cual daría para pensar que en papel representarían en la conferencia nacional, pero hay muchos equipos que pueden dar la pelea. Ya mencionaba los Rams, creo que Green Bay, mientras tengan a Aaron Rodgers, seguirán estando también dentro de esa canasta de huevos, a pesar de los problemas que ha tenido Rodgers con la institución y que posiblemente sea su última campaña en Green Bay. Por otro lado, vemos una competencia de pasadores en San Francisco entre Trey Lance y Jimmy Garoppolo, también a contemplar. Me parece que Seattle va a ser un equipo que va a pelear, aunque no lo veo tan sólido. Le acaban de dar un contratazo a Jamal Adams, lo convirtieron en el safety mejor pagado de la NFL.
Entonces, hay equipos que pueden, por supuesto, aspirar a llegar al Super Bowl por parte de la Conferencia Nacional, diversos, pero el único que yo veo realmente sólido son los Bucaneros. Los demás creo que van a estar ahí peleándole al conjunto de Tampa para quitarle y desplazarle ese lugar en la Nacional. Por ejemplo, ahí mi fichita de caballo negro, que ya lo mencionabas, tú pondrías a los Chargers del lado de la americana. Sí. Creo que es un poco de trampa lo que voy a hacer, pero creo que los Cardinals, o sea, creo que los Cardinals, Claro. ¿y por qué caballo negro? Porque no calificaron el año pasado, o sea, porque tienen un equipo interesante, tienen un equipo sólido, se reforzaron con grandes veteranos ofensiva y defensivamente, nada más y nada menos que el señor J.J. Watt, que por fin dejó a los Tejanos de Houston y busca un equipo competitivo con el cual pueda llegar al Super Bowl. Se fue a Arizona, por supuesto, con una escuadra defensiva que, si bien ya tiene grandes elementos, pues tener a uno de los Watt siempre será garantía. Del otro lado se incorporan algunos veteranos para ayudar a Kyler Murray a tener una ofensiva más sólida. Entonces creo que eso puede ayudar. Yo creo que las Panteras van a tener un proyecto interesante a futuro, con Matt Rhule como entrenador en jefe, con Joe Brady. Siempre ha dicho esto, que esa es la clave de la ofensiva. No importa a quién tengas como mariscal de campo, Joe Brady es el que puede hacer que luzca esta ofensiva como coordinador ofensivo. El tema de los Santos es un verdadero misterio. Va a iniciar James Winston, pero no sé qué tanta mecha tenga o qué tanto margen de maniobra para manejar de repente, así lo llaman los jugadores, este Ferrari, ¿no? Este Corvette, este carro de último modelo. No sé qué tanta oportunidad tenga Winston de manejarlo sin cometer errores, porque pisándole los tazones está Tyson Hill, que si bien puede regresar a ser este jugador multifacético, él ya declaró que él quiere ser mariscal de campo, o sea, le gusta aparecer en equipos especiales, le gusta correr la bola en read options, le gusta ser cerrado, le gusta hacer muchas cosas, pero su pasión es ser mariscal de campo y va a seguir peleando por ello. Claro, y aparte se lo había prometido Sean Payton, ¿no? Una vez que Drew Brees se retire, tú vas a ser mi mariscal de campo titular, aunque la verdad es que Jameis Winston tiene, por supuesto, más experiencia que él. En la pretemporada se vio mucho mejor que Tyson Hill. Creo que la decisión correcta para los Santos de Nueva Orleans sería iniciar a Winston. Ahora, que hay que recordar que no van a contar con Michael Thomas hasta por ahí de la semana 7, baja importante, y un jugador que empieza a ser problemático, Quique, también por las actitudes que ha tomado. Ahora tienen a Alvin Kamara, que es un corredor, por supuesto, estelar, y en la defensa tienen a Cam Jordan y elementos como Marshall Lattimore, que también la hacen muy competitiva, pero creo que no sabemos muy bien cuál va a ser el panorama de los Santos. Como pueden tener una campaña revelación y mejor de lo esperado, ya sin Drew Brees a los controles, como pueden ser un equipo que también en ese proceso de reconstrucción se pierdan un poquito. Creo que hay equipos como Chicago que en el momento en el que posiblemente inicien a Justin Fields, podrían aspirar a la postemporada contemplando la defensa que tienen. Si han llegado en campañas pasadas a los playoffs con Mitchell Trubisky, yo no vería por qué no ahora con Justin Fields, si es que llega a desplazar a Andy Dalton, que sabemos que va a iniciar la campaña, puedan aspirar a los playoffs. Creo que en el sur está muy claro, Tampa sale, el otro equipo que podría llegar a salir son los Santos. Atlanta no lo veo para playoffs, aunque me gustaría ver a Kyle Pitts, el ala cerrada novato. Por parte de las Panteras también incierto el panorama ahora con Sam Darnold como mariscal de campo titular. Tienen buenas armas como Robbie Anderson, como Christian McCaffrey, pero no los veo lo suficientemente sólidos para ponerlos como un sí o sí dentro de la postemporada. En el norte creo que sale Green Bay, pero reitero, Chicago puede ser un equipo comodín. Vikingos tienen buenos elementos como Justin Jefferson, que para quienes tengan fantasy, si lo agarraron, yo creo que van a tener muchos puntos. Adam Thielen, pero sabemos que Kirk Cousins sigue siendo un quarterback que en momentos importantes se achica, entonces no le podemos dar una ficha de confianza tan alta. Por otro lado, Detroit creo que puede ser de los peores equipos de la NFL esta campaña. En el este, Cowboys obligadísimos. Mike McCarthy, si no conquista el este, bye bye. Dak Prescott le acaban de dar un contrato multimillonario muy obligado, aunque está Washington, que me gusta por el tema de la defensa, las adquisiciones que tuvieron en la campaña baja como Curtis Samuel, como Adam Humphries. El tema es el quarterback, cómo va a salir Ryan Fitzpatrick, con magia o con tragedia, ¿no? Ese es el tema. Y por supuesto en el oeste,
Creo que es extraordinaria esa división, ¿eh? Es que no me sorprendería que pasaran los 4 equipos a postemporada contemplando que ya ingresan 3 comodines. O sea, San Francisco, Arizona, Seahawks y Rams. O sea, yo creo que los 4 van a estar en pelea por postemporada. O sea, me parece que es de las divisiones más competitivas de toda la NFL. Y creo que es de esos casos que no importa cuál de los 4 gane, ninguno va a ser sorpresa. Sí, claro, totalmente. Los Seahawks tienen buen equipo. Si ganan los Rams, es que los Rams tienen buen equipo. Si ganan los Cardinals, también tienen buen equipo. Y San Francisco, si se mantienen sanos, también. O sea, la verdad es de que no importa quién gane esa división. Creo que los 3, los 4, tienen grandes posibilidades y de verdad ninguno creo que sea sorpresa. De verdad no creo que no haya uno solo que pueda decir, es que es una sorpresa que haya ganado. Que, por ejemplo, del lado de la americana, creo que la conferencia más reñida para esta temporada va a ser la norte. Ahí creo que la única sorpresa serían los Bengals. Claro, totalmente. Si hablamos de Pittsburgh, otra vez, vuelven las críticas de Pittsburgh, pero Pittsburgh no deja de ser el actual rey del norte. Es un equipo que siempre está contemplado. Sí. Exactamente. Los Ravens han estado ahí en la conversación. Los Browns más que nunca van a intentar pelear ahí, ser campeones divisionales. Hace mucho tiempo que no han tenido ni siquiera la oportunidad de ser los campeones de esta división, y creo que ahí los Bengals serían el único. Entonces, bueno, fue un repaso interesante, mi estimadísimo Carlos, por toda la NFL, y creo que para cerrar el tema, vámonos con lo sabroso. 3 semanas, ya quiero alargar más el proceso de 3 días antes de que comience la temporada, los picks de la NFL. ¿Te parece si nos vamos primero por los premios? ¿Te gustaría que nos fuéramos primero por los premios y después me gusta a lo que ya representaría, por supuesto, quienes llegarían de las distintas conferencias? Me gusta la idea, que adelante. Entonces, bueno, primero preguntarte, obviamente obligada, el MVP de la NFL. Yo esta campaña me voy a ir con Josh Allen. Si la temporada pasada estuvo muy cerca de conquistarlo, si para mí, fuera Aaron Rodgers y Derrick Henry era el candidato principal, fuera de esos dos, creo que este año se va a llevar el jugador más valioso, justamente Josh Allen de los Buffalo Bills. Híjole, yo creo que Josh Allen va a estar peleando ahí con garras y dientes llevarse ese premio, pero yo le voy a apostar a la magia que ha tenido en los últimos años, y creo que una vez más, como ya lo hizo en la campaña 2018, si no me equivoco, se lo va a llevar Patrick Mahomes. Okay. Sé que es irnos por la fácil, pero es que la verdad, platicándolo y de verdad analizándolo, me gustaría decir que tal vez Derrick Henry si tuviera otra temporada de 2,000 yardas, pero ya vimos que 2,000 yardas no son suficientes para llevarte este premio. Y que es un premio, pues, de quarterbacks, ¿no? O sea, nos guste o no, si le queremos atinar, creo que tenemos más probabilidades si escogemos un pasador. O sea, desde el 2012 que lo gana Adrian Peterson, no ha habido otro jugador que no sea mariscal de campo que haya levantado esta condecoración. Entonces, es prácticamente un premio hecho para quarterbacks. Y creo que los 2 picks que damos van a estar en la conversación, sin duda alguna. Mahomes y Allen, los 2 van a estar ahí. Y bien, bueno, ahora el jugador ofensivo del año. Jugador ofensivo del año. Es una muy buena. Me gustaría irme con un corredor y me voy a ir con Christian McCaffrey en su regreso. La campaña pasada no lo pudimos ver prácticamente en acción por el tema de lesiones. Creo que va a regresar recargado y creo que va a ser la principal arma para Sam Darnold. Lo van a utilizar muchísimo y yo le voy a dar mi voto de confianza para ser el jugador ofensivo del año. Yo también me voy a ir con un corredor. Creo que ya lo hizo al final de la temporada pasada, pero siento que va a ser el año detonante por muchas cosas, principalmente por tener a Carson Wentz ahí. Jonathan Taylor. Creo que Jonathan Taylor va a ser una sorpresa. Creo que es un pick arriesgado, pero interesante que Jonathan Taylor se pudiera llevar ahí. Defensivo del año, va. Mira, amigo, la verdad es que le robaron a TJ Watt la campaña pasada, y hay que ser muy sinceros, fue líder de capturas en la NFL,
es el cazacabezas más dominante, yo diría, de los últimos 2 años, y creo que ya sería justo que le dieran un premio al jugador defensivo del año. Para mí se lo merecía la campaña pasada. Esperemos que este año pueda tener una producción también importante y lo pueda levantar, porque reitero, para mí lo merecía la campaña pasada y si me apresuras también en el 2019 pudo habérselo llevado. Entonces yo me voy a ir con TJ Watt. Aquí. Claro. No hay necesidad de decir absolutamente nada más. Watt creo que se lo merece. Creo que de verdad ya es justo para este jugador. Sí. Y además, movería un poco las aguas en ese tema del contrato que tanto se ha estado hablando y llevarse el defensivo del año. Creo que un aliciente interesante. Después, vamos a empezar a quemar los demás cartuchos. Ofensivo, el novato del año. Novato. Del lado ofensivo, para novato del año, yo esta campaña me voy a ir con un quarterback también en esta ocasión. Es que está Trevor Lawrence, que es el primer pick, pero no sé si tenga las armas suficientes con Jacksonville para poder levantar el premio. Yo creo que Justin Fields, si llega a ser activado por los Bears de Chicago, va a ser el jugador novato ofensivo del año. Entonces, yo me voy a ir con Justin Fields, a pesar de que sé que no va a iniciar la campaña. Creo que va a llegar un momento en el que se va a adueñar del puesto y va a desplazar a Andy Dalton, y creo que va a llevarse el premio al jugador novato ofensivo del año. Tendría que contratar al médico de los Chargers, que de repente ahí por accidente que le pinche ahí un pulmón ahí a Dalton, y podría suceder algo. Yo, como ya me di cuenta desde hace varias temporadas, el ofensivo no se lo termina llevando el que llegó quizá más lejos, sino el que generó un cambio quizá dentro de su equipo. Yo se lo voy a dar a Zach Wilson. Creo que este año Zach Wilson puede hacer algo muy interesante con los Jets. No, ojo, no estoy, porque luego aquí es donde se hacen los chiles, me dice Charlie. No estoy diciendo que vayan a ser campeones los Jets, pero creo que puede hacer algo interesante y que de repente ahora sí los fanáticos, aunque de repente no acaben llegando a postemporada, pero yo creo que si acaban ahora sería un 8-9, un 9-8 estos Jets, claro. Incluso hasta un 7-10. Creo que estos Jets de verdad van a empezar en un proceso de reconstrucción con varios picks de primera ronda. Entonces, ojo, mucho cuidado con los Jets los próximos años, y con este inicio creo que Zach Wilson se lo podría llevar del lado ofensivo. Sí, de acuerdo, ya sabemos que al menos para novatos no va de la mano el tema de victorias, ¿no? Lo vimos con Cam Newton en su momento en el 2011, lo vimos la campaña pasada con el mismo Justin Herbert, ¿no? Los Chargers no llegan a postemporada, pero finalmente él conquista el premio al jugador novato ofensivo del año, el mismo Peyton Manning. Entonces realmente creo que no va de la mano el tema de victorias. Muy buen pick, yo creo que Zach Wilson le puede dar un cambio importante a los Jets. Y bueno, ahora el lado defensivo. Lado defensivo, yo me voy con Micah Parsons. Yo creo que levanta muchas expectativas con los Cowboys. Se espera que sea ese linebacker espectacular, físicamente imponente, rápido, letal en el momento de taclear. Yo me voy a ir con Micah Parsons de los Dallas Cowboys, que fue su primera selección del draft pasado, 2021. Híjole, esta sí la tengo muy pensada. La verdad es de que está muy, muy pensada. No sé si Micah Parsons puede hacer esa gran diferencia que estamos todos anticipando de alguna manera. Yo, por ejemplo, me iría más con Kwity Paye de Michigan, seleccionado por el equipo de los Colts. Entonces, bueno, ahí será interesante. Un liniero defensivo que creo que puede hacer ahí mucha sinergia con esta gran defensiva que ya tienen los Colts hoy en día. Entonces, creo que ahí puede ser algo interesante. No voy a decir dos, pero creo que también ahí podría estarlo peleando Christian Barmore de Alabama. También ahí creo que podría estar en la conversación. Pero mi pick es el graduado ahora de Michigan. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Por ahí Patrick Surtain también, podría meterse. Sí, puede ser. Con los Broncos. Ahora sí, los picks de las divisiones. Ahora, tú dime, nos vamos por campeones divisionales, ¿no?
Va, si quieres, vamos campeones divisionales y los 3 equipos que creamos que se van a meter como comodines. Si quieres, empezamos por la americana. Yo en el norte, creo que los Ravens se van a llevar el norte esta temporada. Creo que el este se lo llevan los Bills. Creo que el oeste se lo llevan los Chiefs. Y creo que el sur se lo van a llevar los Colts. Y mis 3 conjuntos comodines van a ser Steelers. Creo que Chargers van a ser un caballo negro, se van a meter a postemporada y van a ser Titans. Para mí esos son los 3 comodines. Vamos a coincidir en algo, mi estimadísimo Carlos. Los Browns se van a quedar fuera. Yo creo que sí. Es que, mira, lo que pasa con los Browns, les levantas tantito las expectativas y no las cumplen, ¿eh? Entonces, eso es lo que me preocupa de los Browns y creo que esta campaña, siendo un equipo que levanta mucha euforia, pueden quedar a deber. Híjole, del norte. No quiero copiarte. Me voy a ir. Me estoy yendo de lado porque me está pesando un poco el corazón. Los Pittsburgh Steelers van a ser los campeones. También muy bien. Del este, creo que los Bills van a ser tienen un equipazo. O sea, de verdad tienen un equipazo por donde lo veas. Yo voy a seguir con la tendencia de los Titans. O sea, para mí, repiten esos 3 porque fueron los campeones el año pasado. Y sí voy a dar una sorpresa. Yo creo que los Chargers se van a llevar el oeste. Muy cerrado con los Chiefs. Muy cerrado, pero se lo van a llevar los Chargers. Por supuesto, como comodines, obviamente los Ravens, obviamente los Chiefs. Y voy a apostarle, aunque no me gusta, en como pick arriesgado, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Patriotas de Inglaterra interesante. Ahí de alguna manera. Digo, hay que arriesgarle con los picks. Si en una de esas podemos terminar siendo unos tontos o terminamos siendo Nostradamus, ¿no? Así claro. Y como dices, que en la americana hay tantos equipos que creo que ninguno suena pues tan loco, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos equipos que ahorita están en la pelea. A menos que digas que van a pasar el mismo año los Tejanos, los Jaguares, los Jets, los Bengals y es más, si pasan todos esos, es para y irnos a dormir todos. Exacto, apaga y vámonos, es el fin del universo, ya no hay más, ¿no? Exacto. Por parte de la nacional, amigo, igual empezando el norte, creo que los Packers se lo van a llevar mientras esté Aaron Rodgers en los controles. Moviéndonos al sur, yo creo que Bucaneros, sin duda alguna. En el este yo menciono Cowboys obligadísimos y por esa presión que tienen, creo que van a terminar conquistando el este. Y por parte del oeste, que me parece la más complicada de pronosticar, me voy a ir con los Rams. Y como conjuntos comodines, me voy a ir con Chicago, me voy a ir con Seattle y me voy a ir con Arizona. Bien, perfecto, ahí lo tienen. Como los tengo alineados, yo me voy a ir primero con la oeste. Yo me voy con los Cardinals como campeones divisionales. Como me gustaría decir Nueva Orleans, pero de verdad no le veo mucho futuro a Winston. Y al mismo Taysom Hill tampoco les veo madera para poder ser los campeones divisionales. Se la van a llevar los Bucs. Me voy a ir con los Gigantes de Nueva York. Este año Daniel Jones va a tener ahí un año no de locura, pero lo suficiente para poder afianzarse el puesto. Ahora, el año pasado tampoco fue tan difícil. Washington tuvo que tener 7-9 para ser campeón, ¿no? Del lado de la norte, con Rodgers difícilmente van a poder pelearle ese campeonato, ¿no? Entonces, ahí sale uno de mis campeones. Creo que de comodines van a pasar los Rams, los 49ers, se van a quedar fuera los Seahawks. Y estoy con un pick muy arriesgado, de verdad muy arriesgado, porque no sé qué tanto vaya a levantar este año, pero voy a meter todas las cartas en un all-in y vamos a ir con las Panteras de Carolina. Interesante, me gusta también. Y ahí quedaría. Vamos a dejarlo ahí, amigo. No vamos a meter toda la carne al asador.
Y a mitad de temporada prometemos hacerles otro video de la NFL y ahí sí, ya nos vamos con los playoffs. Exacto, ahí ya nos vamos con la postemporada y damos nuestros picks también. La verdad es que siempre hablar de la NFL es una dicha y más contigo, amigo. Ha sido un placer ahora en Nace una Estrella, este nuevo capítulo ya de cara a la campaña 2021. Hablando un poquito de los inicios de la liga, para quienes no conozcan cómo se fue constituyendo, se den una idea, aunque posteriormente, como bien mencionas, valdría la pena hacer un podcast donde detallemos bien a bien cómo se fue estructurando la NFL que conocemos al día de hoy, hablando también un poquito de los actuales campeones bucaneros para que sepan también de la historia que tienen siendo los campeones reinantes y por supuesto hablando también de fondo de la campaña 2021 dando nuestros picks, así que un podcast me parece muy completo, Quique, y con el gusto de siempre de compartir este espacio contigo. No, el placer es mío, Carlos, ya lo sabes. Charlie Gómez Chico, amigo entrañable, de verdad, extraordinario periodista, Gracias, sin ningún problema. Y gracias a ti, siempre insisto, es un placer. Ustedes no saben, nosotros acabamos este podcast y yo creo que tardamos unos 3, 4 segundos de que salimos del aire y empezamos a platicar. Y si de repente, ahorita hablamos 56 minutos al aire, hablamos otras 3 horas fuera del aire de los Pittsburgh Steelers. Sí, cañón. Así que lo estamos grabando ya un poco noche. Seguramente hoy nos iremos a dormir como a las 3 de la mañana, porque así generalmente sucede. Porque seguramente estaremos hablando después de los Pittsburgh Steelers. Pero Charlie, como siempre, de verdad un placer poder estar contigo. Y no nace una estrella, pero sí nace el camino para que un equipo más al estilo fútbol forje una estrella. Entonces, claro, eso será muy importante. Disculpen ahí por el gato los que están viéndolo por YouTube. Los de Spotify no se perdieron de absolutamente nada. De acuerdo, no, pues sí, justamente se va a forjar una nueva estrella, nuevo campeón, esa campaña 2021, esperemos que sea muy, pero muy excitante en ese sentido, que no nos queda de ver, que la verdad es que la NFL nunca queda de ver, esa es la realidad, es una liga que sabemos que no va a quedar a deber, ¿no? Vamos a ver partidos espectaculares, vamos a ver jugadores de revelación, vamos a ver encuentros del sueño, entonces, muy emocionado ya por el inicio de la campaña, Quique. Pues muchísimas gracias por estar una vez más conmigo. A todos los que nos siguen, compartan el contenido, suscríbanse, por favor, no lo olviden y denle like. Bien, y con esto concluye el episodio número 13 ya de Nace una Estrella. 3 episodios se fueron de volada, se han ido de volada estos episodios. Y abrazo de touchdown para cada uno de ustedes, que pasen una extraordinaria noche. Y recuerden, estamos a 3 días nada más del inicio de la NFL. Saludos a todos.